Dios les bendiga, hermanos, a todos los que nos están escuchando a través de el Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo. El día de hoy les traemos la segunda parte del tema de escatología bíblica y profética con nuestro hermano Jordi, quien es un maestro que nos ha estado enseñando con respecto a la escatología bíblica. El día de hoy tenemos lo que es preguntas y respuestas. Invitamos a nuestros hermanos que se están conectando, que ya están aquí con nosotros, que se anime a preguntar cualquier duda que tenga con respecto a la escatología bíblica, a las cuestiones proféticas que se encuentran en la Biblia. Les invitamos a que, pues, si usted tiene alguna duda, hoy es el día que usted lo pueda resolver y hoy pueda preguntar con respecto a esto. Les invitamos también a que se suscriba a este canal y le dé un like y comparta también este tipo de videos de información que se encuentra aquí en nuestro canal de Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo. Sin más preámbulo, queremos agradecer a Dios por la vida de nuestro hermano Jordi. Gracias, hermano, por estar aquí con nosotros. Y bueno, le damos la bienvenida y los dejamos con nuestro hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Pues recibimos varias preguntas y voy a irlas comentando con ustedes. Ustedes comentamos la otra vez que el tema de escatología, el tema de profecía, se ve dentro de los institutos bíblicos. Prácticamente estamos hablando de una materia que requiere de otras para su comprensión, de tal manera que no es cualquier cosa. Estamos hablando de un año o 3 semestres de estudiar, ¿verdad? Lo que es el libro de Apocalipsis, lo que es el libro de Daniel, lo que es el libro de Apocalipsis, Daniel, lo que es la escatología, la teología, donde entra dentro de la teología sistemática la escatología. Así es que no es un tema fácil, no es un tema sencillo, es un tema que hay que estudiarlo, que entrar en él, que adentrarse en él. Pero dimos tan solo un preámbulo, una visión la vez pasada, y ahorita surgieron algunas preguntas que es en este tiempo lo que nos vamos a centrar. Hay 2 preguntas que se pueden hacer en una. ¿Existe hoy la apostasía? ¿Y cómo identificar la apostasía? Es un tema relevante. La palabra apostasía viene del griego, igual, apostasía o apostasea. Es igual porque la palabra significa rebelión, significa también revuelta. De hecho, la palabra, dentro de muchas de las connotaciones que aparecen en la Biblia, aparte de ir en rebeldía, significa también abandonar, dar la espalda. Si nosotros nos vamos a las versiones latinas, como por ejemplo la Vulgata Latina y todas las que se derivaron de ella, o Nácar Colunga, hasta la Pastoral, pasando por Reina Valera 60, etcétera, van definidas sobre ese mismo tenor, bajo esa misma forma de traducir la palabra apostasía. Ahora, hay que entender que la palabra se encuentra varias veces en el libro, en el Antiguo Testamento, y prácticamente 2 como tal en el Nuevo Testamento. Sin embargo, palabras derivadas de eso aparecen más en el Nuevo Testamento bajo las circunstancias de la iglesia. Porque hay que entender que esta es una palabra que denota tanto en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel como en el Nuevo Testamento al pueblo de Dios.
Y hay que entenderlo bajo ciertos parámetros y conceptos muy claros para poder contestar esto de que si existe hoy apostasía o no. Y también, en este sentido, cómo identificarla. Quiero ir con ustedes a dos citas. Primero en el Antiguo Testamento, al libro del profeta Jeremías. Este contexto del profeta Jeremías, capítulo 2. En muchas Biblias, el capítulo 2 viene con un subtítulo. Acordémonos que cuando se escribió la Biblia fue una narración sucíntica. No había títulos, ni capítulos, ni versículos. Se hicieron para una mejor comprensión. Pero si usted ve el título del capítulo 2 de Jeremías, dice Jehová y la apostasía de Israel. Y antes de llegar al versículo donde viene el término, donde viene la palabra apostasía, tenemos que hacer y ver varios versículos previos, o por lo menos que entran dentro del contexto. Por ejemplo, en el verso 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria. Esto quiere decir, ha vendido o ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Verso 13, tan conocido. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Empezamos a ver que Israel había hecho una clara apostasía. Esto es, se había rebelado. Esto es, había dado la espalda. Había abandonado. Y de hecho había hecho una revuelta, quiere decir, modificó lo que Dios le había dado y los límites que le había puesto. Así tenemos el verso 17 al 19. Estoy en Jeremías capítulo 2. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Aquí Dios está poniendo claramente qué tienes tú que tomar, lo que no te es permitido, lo que yo no te permití, lo que es de los paganos. Usando un término judío, de los incircuncisos. Verso 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Vea la palabra ahí, rebeldías. Te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos el punto mediático, el quiz principal de la palabra acerca de la palabra apostasía, en este caso del pueblo de Israel. Dejaron a Dios por lo que no era Dios. En otro versículo tomaron lo que era de otros pueblos para hacer lo suyo. El verso 17 y 18 nos hablan acerca de eso, de que ellos abandonaron el camino. Pero el verso 19 es implícito. Dios es un Dios justo, pero también que obra justicia y que no tendrá por inocente al culpable. Y aquí tenemos
que el verso 19 menciona que tus maldades te castigarán, tus rebeldías te condenarán. Cuán amargo y cuán malo es haber dejado a Jehová tu Dios. Estamos viendo que esa es la apostasía. Dejar, abandonar, rebelarse. Dios no impone el castigo. Él creó una ley desde que creó al hombre. Es la ley de causa y efecto. De una forma clara, claramente bíblica, con el pueblo de Israel. Pero vayamos ahora al Nuevo Testamento. Quiero ver con ustedes la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Donde en un contexto escatológico el apóstol Pedro vuelve a mencionar estas mismas circunstancias, donde en el verso 15 menciona, han abandonado el camino recto. Esto suena como lo de Jeremías. Y más adelante dicen, y fue reprendido por su iniquidad, cuando está hablando de Balaam, extraviado. Y está hablando de los pecadores en el verso 17, de los transgresores, de aquellos que abandonaron, que aquellos que se fueron y le dieron la espalda a Dios. Y dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Volviendo a poner que todo aquel que conoce de Dios, todo aquel que le ha sido revelado los mandatos de Dios y le da la espalda, tienen su recompensa, aún en las cosas que hicieron. Hay dos citas importantes que no quiero dejar pasar. Una de ellas donde está el término apostasía claramente en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 2. Verso 3. Este es otro contexto escatológico, profético, que nos habla acerca de este personaje del final de los tiempos llamado el hombre de pecado, que describe Juan como el anticristo. Y la tríada demoníaca, junto con el falso profeta, Satanás y el anticristo. Pero en el verso 3, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice textualmente, nadie os engañe en ninguna manera. Esto en el griego es una repetición, una insistencia. Después hablaré del engaño, porque alguien preguntó acerca de eso. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el hombre de pecado, no vendrá el anticristo y su manifestación, o sea, darse a conocer, hasta que antes venga la apostasía y ya después se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero la palabra aquí es esta, apostasía.
Habíamos dicho que 2 veces se repite o se pone en el Nuevo Testamento como tal. Aunque la palabra abandono, revuelta, dar la espalda, es la misma que caracteriza la palabra rebelión, rebeldía. La otra está en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. En su primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde si usted va a su Reina Valera, ahí en Reina Valera aparece el título de Predicación de la Apostasía. No podemos entrar mucho al contexto. Estoy tratando de contestar las preguntas toda vez que dimos un panorama breve la clase pasada. Dice en el verso 1, pero el Espíritu dice, el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Menciona 3 cosas que, como vimos en Jeremías, caracterizan también a la apostasía. Dejar a Dios, habiéndolo conocido, darle la espalda, hacer lo malo y lo desagradable delante de los ojos de Dios. Y no solamente eso, tener presente que se ha hecho un énfasis a que Dios había establecido ya lo que Él quería, lo que era la vida en Dios. Y estoy hablando tanto del pueblo de Israel como usted y yo como cristianos. La palabra de Dios es enfática. Aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Pero aquí hay 3 cosas en este solo verso. La primera es el énfasis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la persona de Jesucristo, según Apocalipsis, es el espíritu de la profecía. Así es que el Espíritu Santo, tanto en el contexto de Juánico, del Evangelio, como del Apocalipsis, es el Espíritu Santo, aquel que lleva, aquel que da a conocer ciertos elementos proféticos que van a derivar en la venida de Cristo, pero también en todo lo que él ya había comentado, en las señales antes del fin, en los evangelios sinópticos. Pero dentro de la palabra apostasía, el Espíritu Santo menciona solamente esto el apóstol Pablo. 3 cosas. Número 1, bueno, le dijimos que es el Espíritu Santo el que lo dice. Es el que esto es claro, debe de quedar claro. Primer punto, dice que es al final de los tiempos. Ahora, ¿cuándo sabemos que es el final de los tiempos? Y entonces ahí vemos que Jesús dijo la parábola de que cuando la higuera empezara a manifestar que pronto daría sus frutos, empezarían a verse señales y circunstancias que obedecerían a determinar el final de los tiempos, siempre a considerar que el cronos humano no es lo mismo que el kairos divino. El tiempo que usted y yo vivimos es un tiempo, y el tiempo donde Dios obra, porque Él es Señor del tiempo, es muy diferente al tiempo humano.
porque un día son como 1000 años para el Señor. Haciendo una comparación. Segundo punto es lo enfático. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios escucharán. ¿Quiénes? Los que conocemos la verdad. La palabra de Dios es verdad. Ella satisface todo conocimiento y toda necesidad intelectual y espiritual de los hijos de Dios. Así es que vienen dos cosas: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sin poder profundizar, debemos de entender que todo aquello que de una o de otra manera se aleja o nos aleja de la verdad divina, de lo que Dios ha establecido, estaríamos entrando peligrosamente a una apostasía. Esto nos sirve también para contestar las preguntas que siguen. Otra pregunta dice: Jesús en Mateo 24, que era el contexto a que yo me hacía referencia, dice una pregunta, dice que mirad, nadie os engañe. Igual menciona el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Dijo que no nos dejáramos engañar. ¿Cómo se interpreta el engaño? Ya que estamos hablando de apostasía y que estamos tocando estas dos citas tan importantes, entonces es importante que esta pregunta sea contestada dirigida a la palabra engaño. La palabra engaño tiene también dos connotaciones. En el hebreo, rama, y en el griego, dolos. De ahí la palabra dolo en latín. De tal manera que la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos refiere de aquellas mañas, de aquellas artimañas, de aquellas estrategias por las cuales yo quiero que una persona caiga en el error. De hecho, los abogados manejábamos algunas agravantes de los delitos establecidos en el Código Penal, y las agravantes eran premeditación, alevosía, ventaja y traición. El engaño es parte de eso, es parte de esas agravantes. Hacer caer en el error para que los fines de aquellos que hicieron caer en el error se cumplan. Así es que, viendo los contextos proféticos, viendo los contextos escatológicos, podemos entender cuáles son los errores. Escuchar a los engañadores, escuchar a aquellos que quieren que caigamos en otro tipo de creencias, o escuchar a doctrinas de demonios que nos alejan de la verdad divina establecida en su palabra. Pero el engaño ha sido la gran arma del enemigo. Hacer creerle al hombre, a la mujer, al ser humano, de que si Dios ha hablado con verdad, desde la serpiente con Eva,
hasta citas como Samuel, primer libro de Samuel, donde se habla del engaño y cómo este engaño se trabaja y se produce para crear confusión, para crear desvío en la sana doctrina y en lo que Dios ha pedido y exigido de todos los que son de su pueblo, de aquellos a los cuales la verdad les ha sido revelada. Por eso, creyendo la verdad, apostasían. O sea, se dieron a la apostasía. Hay que recordar que aún Satanás, Mateo capítulo 24, dice que con engaños, con testigos y con engaños, fue entregado el Hijo del Hombre. Así es que esta artimaña va directa a que nosotros, los que hemos conocido la verdad, seamos engatusados. Quiero dar 2 citas y ir con ellas al libro de Hebreos, y después quiero mencionar algo que es muy importante, sobre todo para nosotros como cristianos, porque esto es para los que conocen, no es para los de afuera, porque el pecado es de todos. Hay un pecado que es porque la gente ignora la gracia y los méritos de Cristo. Y como lo ignoran, ellos pueden aceptar su vida relativa y lo que hacer lo que ellos les plazca. Ellos tendrán que responder por ese pecado. Pero usted y yo, cristianos, también pecamos. La palabra amartía es muy amplia, porque no solamente existe la palabra amartía como errar, equivocarse, errar en el blanco, equivocarse. Existen otras palabras que también derivan, que son también propias de esta amartía que se puede dar aún en los cristianos. Usted y yo pecamos, pero el pecado de nosotros se da por habernos desviado del camino. ¿Se acuerdan de la cita de Jeremías? Y aparte Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nos desviamos de Jesús, estamos en una apostasía y estamos viviendo en el engaño y nos engañamos a nosotros mismos, como dice Juan en su primera carta. Pero además, algo que tenemos que acentuar es que cuando un cristiano empieza a practicar el pecado y empieza a pasar por este proceso de pecar deliberadamente, sin confesar su pecado y arrepentirse, entra en la misma corriente de causa y efecto. No somos inmunes al pecado, tampoco somos inmunes al juicio de Dios, porque Dios lo ha establecido así en su palabra. Así es que un antiguo profesor, amigo, pastor mío, mencionaba que existían 3 pasos dentro de la apostasía de los cristianos. Lógico, la
apostasía es cristiana, la apostasía es de los que conocen a Dios, de los que se llaman hijos de Dios. Dice que el primer paso era la indiferencia. Por el tiempo no puedo mencionar con qué preciosa ilustración, con la característica de un cebo, el cebo de grasa de animal. El amado doctor Rolando Gutiérrez Cortés nos explicaba estos 3 pasos. Cuando el cristiano es indiferente y se vuelve indiferente a su propio pecado y al pecado de los otros. El segundo paso es el endurecimiento. El cristiano ha endurecido su corazón, ha endurecido su mente y su conciencia. Ya no le penetra la voz de Dios. Su corazón se ha endurecido. No solo ha perdido sensibilidad, ha perdido la fuerza para reconocer su pecado y arrepentirse. Tercer paso que decía mi amado pastor y maestro era la desvergüenza. Indiferencia, endurecimiento, desvergüenza. ¿Por qué desvergüenza? Porque lo que empezó en oculto ahora lo hará libremente. Ahora ya no se cuidará, ya no guardará las apariencias. Será como uno que nunca hubiera oído hablar de Jesús. Hay mucho de qué hablar, amados. Hermanos, voy a la siguiente pregunta. Dice que cuando me referí yo, la conferencia pasada, la plática pasada, a la cita de Apocalipsis 3:10, dice que cuando se refiere a probar, ¿a quién va a probar? ¿A la iglesia? ¿A los gentiles? ¿A Israel? Bueno, una clara interpretación del libro de Apocalipsis nos lleva a que el mensaje a las iglesias es el mensaje a los cristianos, pero que paradójicamente dentro de los contextos están en el mundo, pero no son del mundo. Y como están en el mundo, Dios los califica, Dios los anima a que si se tienen que arrepentir, que se arrepientan. Si tienen que dejar algo, lo dejen. Y que vuelvan, como dicen, a una iglesia, has dejado tu primer amor. Ahora, cuando nosotros vemos diferentes versiones, hay una versión que está mucho más cerca del original. Cuando dice que en vez de decir, tengo contra ti que has dejado a tu primer amor, dice, pero tengo contra ti de que ya no me amas como al principio. Misma palabra que aparece en el Antiguo Testamento. Así es que cuando yo hago la referencia, y no yo, sino otros escritores, Apocalipsis 3:10, cuando es la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero, está hablando sobre todos. Gentiles, cristianos, al pueblo de Israel, sobre todos. Es una cita importante
porque inmediatamente le dice a los cristianos, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Si se lo está diciendo a los cristianos, nosotros todavía estamos aquí. Y los gentiles y el pueblo de Israel más. Entonces a eso me refería yo, a todos, dentro del contexto de una sana interpretación de Apocalipsis en el mensaje a las iglesias, capítulo 2 y 3. Muy bien. Hay otros hermanos que no quiero decir nombres, valiosísimos, que a través de los tiempos han hablado de los tiempos escatológicos y del Apocalipsis. Inclusive a quien ha vuelto a imprimir el libro de la visión de David Wilkerson como parte profética de estos tiempos de COVID, de pandemia mundial. Vamos a la siguiente. Quiero dejar una pregunta más adelante. Si el día ni la hora nadie lo sabe del arrebatamiento de la iglesia, ¿por qué se dice que Él está cerca? Bueno, no se sabe ni el día ni la hora, pero Jesús mismo nos advirtió, velad, estad atentos, miremos los tiempos, conozcamos los tiempos. Y lo dije la semana pasada, muchos están muy preocupados por la pandemia. Sí, ha cambiado radicalmente nuestra forma y cambiará nuestra forma de vivir y tal vez en años. Pero algo es cierto, como hijos de Dios, es algo más que se agrega a temblores, a rumores de guerra y a la pérdida de la moral que Dios ha establecido. Estamos viviendo tiempos con una liberalidad sexual desenfrenada, al grado que no estará lejos que la misma pedrastría ya no sea un delito, como matar a un ser humano en cualquier tiempo antes de que nazca no sea delito, de que la homosexualidad o el lesbianismo, que nunca podrán procrear, independientemente si es válido o no, no podrán procrear, porque una mujer y otra mujer no podrán procrear, un hombre y un otro hombre no podrán procrear, y que la homosexualidad, por querámoslo o no reconocer, pues no es una vía idónea de sexualidad humana. Estamos en tiempos muy difíciles que generaciones atrás jamás hubiéramos pensado, siquiera, que no solamente iba a ser algo visto, practicado, sino legalizado. Así es que cuando dice que, bueno, pues si nadie sabe, pues nada más falta ver los tiempos para ver que efectivamente Dios ha dado señales
para que estemos alerta de su venida. Bienaventurados aquellos que velaron a que su Señor regresara. Los contextos sinópticos Mateo, Marcos, Lucas nos lo dicen reiteradamente. Velad, porque el Hijo del Hombre vendrá como el relámpago, como un abrir y cerrar de ojos. Porque Dios es soberano. Él vendrá cuando Él quiera, en el tiempo que Él quiera. Porque esta potestad es dada del Padre. Pero tenemos señales claramente manifestadas en la palabra para poder estar atentos. La siguiente pregunta: ¿por qué Dios permite el mal? O sea, este juicio, estas cosas, estos daños. Oiga, pues, si ustedes, y lo hemos oído, si ustedes muy cristianos también mueren de COVID. Pues sí, morimos de COVID, porque somos tan seres humanos como aquel pecador, como aquel que está fuera de sí, que no conoce a Cristo, que está esclavo de las drogas, que es adicto al sexo o a la violencia extrema, que ese sería el otro detalle, ¿no? Tenemos una sexualidad desenfrenada y una violencia extrema como nunca se ha visto. Así es que tenemos que tener claro que Dios es un Dios de justicia y de juicio, que, como he dicho, no tendrá por inocente al culpable. Es bueno, es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero dentro de su justicia, un ladrón se quedó ahí, clavado en la cruz y blasfemando. El otro ladrón reconoció su condición, reconoció que necesitaba a Jesús como Salvador y recibió la promesa de Cristo de que estaría con él en la eternidad. Así es que, amados hermanos, cuando contestamos por qué Dios permite estas circunstancias, para comprobar y mostrar lo que hay en nuestros corazones. Porque cuando morimos los cristianos, o morimos de COVID, o morimos, nuestra muerte glorifica a Dios. Nuestra muerte tiene sentido y propósito. Porque bienaventurado es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Porque de la angustia, porque de la aflicción, dice Isaías 57, es quitado el justo. Y nadie percibe eso. Somos quitados. Dichosos los que ya están en la presencia del Señor. Quiero recomendar un libro de Norman Geisler, si es Dios, ¿por qué el mal? Si es Dios, ¿por qué el mal? De Norman Geisler, que es editorial Portavoz. Otro libro que está circulando en las redes es Cristo
y el coronavirus, de el hermano John Piper. Excelente libro, que es necesario que lo lo estemos leyendo para ver hacia dónde estemos hoy espiritualmente. No contesta preguntas, pero da muchas respuestas sin preguntas. Otro libro es La Biblia en las noticias del mañana. De Charles Riley. Lo puedes bajar por internet. Otro libro de el famoso apologista que ya partió con el Señor, del hermano Sproul. Se llama Qué buena pregunta. Es otro libro que también vale la pena que usted trate de conseguirlo y de adquirirlo, para que le ayude en muchas de estas interpretaciones, porque él tiene un apartado donde habla del final de los tiempos. Hay otras dos preguntas que quiero aprovechar para contestarlas. Una de ellas, y son dos preguntas porque muchos de los testigos, llamados testigos de Jehová, con todo respeto, que algunos les dicen testigos de Russell, su fundador, generalmente nos hacen, y no solamente a nosotros como cristianos, es algo que ellos abarcan y estudian mucho, y hay que reconocerlo, hay que reconocer que se preparan, y que nosotros como cristianos también debemos de prepararnos, como dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, para presentar defensa, dice el apóstol Pedro, ante todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. Estas dos preguntas van referidas a las famosas 70 semanas de Daniel. Capítulo 9, versos del 24 al 27. Ahora hay que reconocer que esta no es una pregunta fácil, porque hablar de las 70 semanas de Daniel se nos requieren ciertas bases para poder hablar y dimensionarlas dentro del contexto de Cristo, porque Cristo vino, el Hijo de Dios vino, porque Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Primer libro de Juan 5:20. Que si fue escrito después, que si fue añadido, que si no. Romanos capítulo 9. Según la carne vino Cristo, dice Pablo, el cual es Dios, bendito por los siglos. Amén. Así es que sabemos que hay un tiempo histórico cuando Jesús vino. Y a partir de eso, muchos toman en cuenta los 490 años, las 490 semanas, que si son días, etcétera, que si son años. Algo que hay que hacer notar y que sí quiero mencionar, para no entrar en que si esta primera semana, si la segunda semana, si la tercera semana, porque de esto también se habla de los post, pre y postmilenariistas.
o tribulacionistas. Pre, mid y post tribulacionistas. Lo que nos debe quedar muy claro es que la iglesia cristiana, la ortodoxia y los más conservadores cristianos han sostenido que la gran tribulación, y hay bases bíblicas para decirlo, los cristianos seremos arrebatados antes de la gran tribulación, antes de las 70 semanas. Hay otras posturas y otros indicios bíblicos que nos pueden llevar a hacer las famosas 3 semanas y media, o sea, los 3 años y medio previos a la gran tribulación, en el medio de la gran tribulación. Y otras citas o escritura, palabra de Dios, que también pues nos pueden llevar a que pasaremos la gran tribulación. Sin embargo, casi toda la doctrina ortodoxa cristiana menciona que no pasaremos la gran tribulación. La otra pregunta es muy importante. ¿Qué referencia hay de cielos nuevos? ¿Y qué es la Nueva Jerusalén? Es importante que nosotros también veamos esto. Y cuando habla de que esta parte de los cielos nuevos y la tierra nueva, es importante, y estoy tomando aquí una cita importante, donde, bueno, la pregunta fue, cielos nuevos, tierra nueva, ¿dónde? ¿O a qué se habla con la Nueva Jerusalén? Y estoy leyendo a Sproul, donde él hace hincapié, donde lo importante que habla de cielos nuevos y tierra nueva es nuestra presencia con Dios. Porque Apocalipsis 21 nos está refiriendo en el verso 3 que el tabernáculo de Dios, su presencia, estará con nosotros, donde podemos lucubrar muchas cosas. Algunos dicen que esta tierra, este mundo, será transformado, pero ni habrá cielo nuevo ni tierra nueva. Que todos, bueno, casi todos disfrutaremos de estar por aquí. Otros mencionan que bajo los términos de que los cielos se enrollarán como un lienzo y aún la tierra, y habrá cielos nuevos y tierra nueva, y que esta nueva Jerusalén, no la Palestina, descenderá del cielo de Dios. Y entramos sobre ese contexto, y entrando sobre ese contexto es realmente admirable, porque el cielo nuevo es el cielo donde habita Dios. Así es que si es nuevo, si es este lugar, si es aquel lugar, porque hay varias doctrinas y no los quiero confundir. Solo quiero decir que lo importante es que estaremos con Él. Como aquel niño
que lo lleva su papá y sabe que es un viaje maravilloso, es un viaje que va a disfrutar. El niño está en la expectativa de que va a ser un tiempo increíble, de que va a ver cosas que no ha visto, fantásticas, admirables, y está ansioso por llegar. Y dice, ya mero, papi. Y papá dice, no, hijo, es por aquí, este lugar está muy bonito. No, hijo, no es ahí. Hasta que el niño dice, papá, no importa dónde sea, lo que más me importa es que tú y yo estemos juntos y lo disfrutemos. Sí existe un descanso, sí existe la promesa de Dios de que los ojos no han visto, ni han oído, ni ha subido al entendimiento las cosas maravillosas y admirables que Dios ha preparado para los que le aman. Quiero aprovechar estos minutos para decirles algo que es realmente importante. Si es usted cristiano, quiero que lo grabe aquí, porque el enemigo lo quiere quitar de aquí y de acá. El pecado que nos acecha, que nos quiere destruir. El pecado que es tan mortal como el COVID y tan impredecible sintomatológicamente como el COVID. Y que debemos de protegernos tan ferozmente como nos protegemos del COVID. Cuidando nuestros ojos, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Yo quiero que usted y yo nos grabemos estas palabras. Dios, tú que eres cristiano, yo que soy cristiano, que hemos conocido la gracia de Dios, los méritos de Cristo, que Dios nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad, que es Dios, que es Jesucristo el que intercede por nosotros, que el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ojalá nos grabáramos estas palabras. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama incondicionalmente. Dios nos ama. Y te dice, hijo, te amo. No me gusta tu pecado. No me gusta esto. No me gusta esto, hijo. Hijo, arrepiéntete. Hijo, mira, estás tan sucio. Reconoce, Señor. Reconoce tu pecado. Reconoce tus inmundicias. Y vuélvete a mí con todo tu corazón. Porque yo estoy presto para abrazarte. Y como al hijo pródigo, llegar por el camino, abrazarte y hacer fiesta, y limpiarte, y renovarte, y restaurarte. Pero ven, acuérdate, Dios te ama. Dios te ama y de tal manera te ama que dio a su Hijo único, para que tú, creyendo en Él, no te pierdas. No te pierdas. Mas tengas vida eterna.
para que nadie quite tu corona. Al que venciere, porque hoy más que nunca está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Palabra profética, palabra de Dios. Yo los animo a que sigan leyendo, se preparen en un instituto bíblico. Los embajadores de Cristo tienen un instituto bíblico. Pregunten dónde pueden estudiar y prepararse. No solamente como un llamado, porque Dios nos ha llamado a servirle. Cada uno de nosotros tiene un llamado y un propósito. Pero es tiempo. Es el tiempo de que nos preparemos, de que velemos, porque ciertamente muchas cosas están pasando que nos hacen ver y que nos hacen gritar con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza: sí, amén, ven Señor Jesús, Maranata, Cristo viene pronto. Sí, dice el Apocalipsis. He aquí, yo vengo en breve, dice el Señor. Y la iglesia contesta: sí, amén, ven Señor Jesús. Amados hermanos, les agradezco a los embajadores de Cristo, amados hermanos, que me hayan invitado a dar una conferencia la semana pasada, breve, pero tratando de sacar lo más sustancial y inquietarlos a que se preparen y entren a más conocer de la palabra y más de estos tiempos escatológicos. Y en este tiempo de preguntas, pues les agradezco estar en contacto con el pastor Yair. Y hermanos, sigan adelante. Sigan adelante. Usted sabe en quién ha creído. Y Él es poderoso para guardar nuestra vida hasta aquel día en que le veremos cara a cara. Muy bien. Padre nuestro, gracias. Bendice a tus hijos y ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros pecados, a arrepentirnos y volver a ti y amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Quédate, Señor, con los que te aman, con amor inalterable. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Diga, hermano, dejo el lugar al pastor Yair. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí de nuestra hermana Claudia, nuestra hermana. Permíteme un momento. Aquí me estoy organizando en Levasi Ross. Nos pregunta. Perdón, es la hermana Claudia Velasco. Nos pregunta. ¿Estamos viviendo en tiempos de Kairos como cristianos? Definitivamente yo podría decirte que sí. En los tiempos de Dios, sí. Porque nada pasa si no es por voluntad de Dios. Este COVID, esto, que si fue chino, que si no fue chino, que si fue espontáneo, que si tenía que surgir por cuestiones de la naturaleza, de los virus, etcétera. Nada escapa a la voluntad de Dios. Entonces, si esta pandemia, bajo las condiciones que hay, bajo los muertos que ha habido, siga
definitivamente mi postura es que estamos siempre bajo cualquier circunstancia donde Dios permite tantísimas cosas, como fue tal vez la Primera Guerra, o la Segunda Guerra Mundial, o la pandemia de 1600, la peste negra, o la influenza española de principios del siglo XX. Sí, yo te puedo decir, sí, estamos en los tiempos de Dios, aunque estamos también en nuestros propios tiempos y en nuestros propios parámetros de tiempo. Por eso decimos, el Señor ya viene, porque sus tiempos no son los nuestros, pero las señales están cerca. Muy buena pregunta. Te felicito y sigue adelante. Síguete preparando e insistiendo siempre en buscar la respuesta en el amado, en Cristo Jesús. Sí, el pastor. Amén, gloria a Dios. Pues si ya no hay más preguntas, hermanos, les estuvimos ahí. Gracias por los que primeramente gracias por los que nos enviaron sus preguntas desde la conferencia pasada. Estamos agradecidos. Interesantes preguntas, gracias al pastor Jordi, hermano, amigo, que nos ha estado pues orientando en todo esto que es la escatología bíblica. Y a los hermanos que nos estuvieron preguntando les damos las gracias. A los hermanos que preguntaron el día de hoy les damos las gracias. Dios les bendiga. Y bueno, vamos a cerrar aquí el bloque. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga. Y bueno, queremos enviarle un saludo a su esposa Laura, a todos sus nietos, a sus hijos. Que Dios me lo bendiga. Y bueno, estamos terminando. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy en esta conferencia de escatología bíblica. Bendiciones. Que la paz de Dios esté con ustedes y que la bendición de Dios siempre les alcance. Nos escuchamos el día de mañana. Bendiciones.